Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día martes 11 de septiembre de 2018. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos proveen los proverbios de Salomón. Estamos con la serie que se llama Los caminos torcidos de la necedad. Ahora nos corresponde estudiar Proverbios capítulo 21, versículo 9. Es uno de esos proverbios severos, serios, de tan serio y tan severo que parece chistoso. Es decir, nos reímos porque si no nos reímos romperíamos a llorar o nos enojaríamos mucho por lo menos. Leamos el versículo haciendo una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Versículo 9 del capítulo 21 de Proverbios dice: Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Paráfrasis: más vale estar en la azotea escondido que vivir con una mujer peleonera en una mansión. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone este proverbio curioso o severo, porque dice algo muy serio. La bendición del amor que transforma le llamaremos. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Lo primero que debemos decir es lo siguiente: no se trata de un pasaje misógino. Lo digo porque vivimos en un tiempo de hipersensibilidad de algunas personas al respecto de esto. Ya veo a las feministas levantando la voz y cómo es posible que la Biblia diga eso y por qué el pastor dice. Debemos recordar que el libro de Proverbios se la ha pasado exhortando a los necios. Ha hecho todo tipo de declaraciones condenatorias refiriéndose a los insensatos, impíos, necios, escarnecedores. No ha dicho necias, insensatas, impías, escarnecedoras. Ha usado el género masculino. Así que en este texto solamente hace una alusión a una situación que seguramente en aquella época era tan común como desagradable y nos presenta alguna enseñanza, igual que lo ha estado haciendo muchas veces con el género masculino. Y por supuesto que cuando hablamos en género masculino se refiere a la mujer también y al hombre, igual aquí. También qué terrible es vivir, es mejor vivir en un rincón ahí en la azotea que en una mansión con un hombre peleonero. Sí, definitivamente que se aplica de ida y vuelta. Así que no se trata de un pasaje misógino. No se refiere necesariamente a la esposa. Algunos ven en este pasaje o solamente la relación matrimonial, pero puede tratarse de una madre, una abuela, una hermana, una prima, una compañera de trabajo, una jefa, quien sea. Es terrible vivir así, no importa qué tipo de relación tengamos con esa persona. Y en tercer lugar, no nos habla de un problema de la mujer, sino de un problema social, una situación complicada que hay en la vida, en el mundo. Perdonen la frase, espero no se ofendan otra vez la hipersensibilidad que hay al respecto, pero queda bien decir aquí en este pasaje que la mula no era arisca, la hicieron. De hecho, ese es algo así como una clave que yo quiero usar para interpretar este pasaje. Casi por pura curiosidad, leamos el pasaje en otras versiones de la Biblia. La Nueva Versión Internacional dice: más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera. La traducción, siempre se me olvida esa traducción, su nombre, perdonen ustedes, de América, la traducción para América: más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona peleonera. Y la Nueva Traducción Viviente dice: es mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Y la Reina Valera Contemporánea dice: es mejor vivir en la azotea de la casa que compartir la casa con una esposa agresiva. Si el único interés de la palabra de Dios en este proverbio fuera darnos a conocer esta circunstancia, darnos a conocerla, es terrible eso, pues nos daríamos por enterados y seguimos con el siguiente versículo. No, pero no es así. Nos presenta una problemática porque seguramente podemos hacer algo para evitarla o resolverla, si no, ¿para qué está ahí? Hay un texto del Nuevo Testamento que nos puede ayudar a identificar la enseñanza. Si lo aplicamos a la relación matrimonial, aunque ya dijimos que no necesariamente se refiere a la esposa, aunque puede ser la esposa, pero se refiere a cualquier otro tipo de relación con una mujer. Pero si lo aplicamos a la relación matrimonial para entenderlo, permítanme leerles entonces Efesios capítulo 5, versículos 21 y siguiente. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esto está en Efesios capítulo 5, versículos 21 al 29. Es evidente que se exhorta a la mujer a estar sujeta a su marido, y se exhorta al marido a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y dice que Cristo hizo a la iglesia, Él la lavó para presentársela a sí mismo. Y a la verdad es que si pensamos unilateralmente, si pensamos que unas cosas se le dijo a la mujer y otras al hombre, así exclusivamente para la mujer, exclusivamente para el hombre, entonces tenemos que reconocer que el mandamiento más fuerte, más exigente y radical es el que le da al varón, o sea que nos fue peor a los varones, porque habla de entregar la vida por ella. Sin embargo, es muy seguro que se trata de un asunto de ida y vuelta, pero expresado en el sentido que a la mujer y al varón le significan. Al final de este discurso dice, así que la mujer respete a su marido y el marido ame a su mujer. ¿De qué se trata? El varón se siente amado cuando su esposa lo respeta, y la esposa se siente valorada, respetada, cuando su esposo le muestra amor, romanticismo, atención, dedicación de tiempo. Así que se le pide lo mismo a los dos, tanto al hombre como a la mujer, pero en la forma en la que cada uno del otro, pues, del esposo o la esposa, le es pertinente, lo necesita. Sin embargo, el primer versículo de este discurso es de lo más importante. Todo este pasaje comienza con el versículo 21 que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Para aquellos varones muy machos que piensan que aquello del sometimiento solamente es de la mujer al varón, están equivocados. El texto comienza diciendo, someteos unos a otros, y no solo habla de la relación matrimonial, más adelante habla de la relación padres e hijos, hijos-padres, incluso aborda el tema de los criados o los esclavos de aquella época. Así que someteos unos a otros en el temor de Dios no significa que debamos humillarnos unos a otros. No significa que el esposo debe someter a su esposa bajo su autoridad, o que la esposa debe someter a su esposo bajo su mando. Más bien significa que uno a otro debemos influirnos de tal manera que estemos sometidos a Dios. El texto dice, en el temor de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que cuando nos casamos, lo hacemos porque nos amamos, nos queremos y nos gustamos. Y nos unimos a pesar de las cosas que seguramente no nos agradan del uno del otro, al uno del otro, cosas en las que no coincidimos, pero es tanto el gusto, tanto el cariño y tanto el amor, que eso no lo tomamos en cuenta. Pero con el tiempo esos detalles salen a flote. Sin embargo, el proceso de crecimiento del matrimonio nos ayuda a formarnos el uno al otro, nos ayuda a influirnos de tal modo que somos transformados. Después de un tiempo no somos los mismos, y no somos los mismos porque nos hemos transformado el uno al otro. Podemos decir que la formación que recibimos en nuestra casa está incompleta, y el esposo se encarga de terminar de formar a la esposa, y la esposa se encarga de formar al esposo. Por esta razón, cuando un varón va a consulta conmigo y me dice, mi esposa es una bruja, yo podría decirle, oiga, una bruja regularmente está casada con un ogro. Quien se queja de su esposa se queja de su trabajo de esposo. Quien se queja de su esposo se queja de su trabajo de esposa. Y lo mismo puede aplicarse a todas las demás relaciones con una mujer. Nadie es lo que es por sí mismo. Lo que nos rodea, los que nos rodean han influido poderosamente en nuestro comportamiento. Así que quejarnos de un hijo es quejarnos de nuestra paternidad. Y quejarnos de los padres en muchos casos también es quejarse de nuestra actitud de hijos. Así que, ciertamente es terrible estar con una mujer rencillosa. Por lo tanto, hay que desaparecerla. Hay que acabar con ella. ¿Cómo? Amándola, respetándola, ayudándola a vivir la fe en Dios, ayudándole a convertirse en esa mujer que Dios planeó que fuera. Nada transforma más a una persona que el amor. Y si el amor no nos transforma, nada lo hará entonces. Dios mismo nos transforma con su amor. Así que hablemos con Dios. Si estamos en la azotea, en el terrado, huyendo de una mujer rencillosa, hablemos con Dios, oremos por esa mujer, tratémosla con amor, compartámosle vida y esperemos un milagro. Recordemos esta ilustración. Un rey fue coronado y una parte de sus súbditos, los de un cierto pueblo de su territorio, no estaban de acuerdo con él y hablaban de rebelársele. El general del ejército le habló al rey del problema y el monarca le dijo, es mi deseo acabar con mis enemigos, con todos. ¿Los matamos a espada? ¿Les quemamos el pueblo? ¿Cómo gusta que lo hagamos?, preguntó el soldado. El rey dijo, invítenlos a una fiesta al palacio. El general dijo, ¿y cuando estén aquí los acribillamos? ¿Les pondremos veneno? ¿Cómo será? No, dijo el rey, denles de comer y beber, hagan que se sientan felices. Pienso acabar con mis enemigos haciéndolos mis amigos.
Nuestro texto dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Si esta es nuestra experiencia, sigamos viviendo en el terrado. O bajemos de ahí con amor, seamos instrumentos de transformación para esa mujer. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.